Muy buenas, personajillo, ¿qué tal? Bueno, no te voy a robar mucho tiempo, vamos ya con el descubriendo. Sé que esta semana te lo has perdido y oye, hay que verlo. Así que nada, recordar que este programa lo hago siempre en la plataforma morada, los lunes, martes y jueves de 10 de la noche hasta las 11. De todas formas, ya sabes que si te lo pierdes, pues puedes encontrarlo aquí y en las diferentes redes sociales del canal. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a ver a la personita que ha venido a vernos y no te robo más tiempo. Como siempre la espera, ya sabéis que bueno, pues todo lo bueno siempre se hace un poquito esperar y a mí me gusta haceros chincharros un poquillo, que eso siempre está bien. Bueno, como habéis visto, esta noche nos visita en el canal Alicia Job, que es una locutora que bueno, ella está trabajando actualmente en la radio de Villarreal para la zona de Castellón. Y bueno, ahora os entraré un poquito más en detalle. Recordaros que a todos los que nos estéis viendo, si queréis participar en algún momento, recordad que me podéis hacer cualquier pregunta. Obviamente siempre con respeto, que si no os crujo, ¿eh? Y lo mío va sin cariño. Y bueno, eso, sentiros libres para preguntar lo que necesitéis, que en cualquier momento yo que pueda leeros se lo leeré, se lo transmito a Alicia y ella ya decidirá si cree oportuno o no responder, ¿vale? Porque aquí recordar que el sí y el no están los dos muy bien aceptados. Dicho esto, vamos con la intro, que no la quiero dejar mucho rato detrás de la pantalla, que ya sabéis que a mí no me gusta y a mí ya me tenéis muy visto. Como comentaba, es una locutora que ya lleva pues más de 15 años dentro de lo que es la radio, contando la actualidad de Castellón y bueno, pues ella actualmente se encuentra en Onda Cero, en Villarreal, como había comentado, pero también ha estado como colaboradora en las provincias y el Heraldo. Ella, sobre todo, lo que le gusta es darle un enfoque muy personal y estar muy cerca de lo que es el oyente, de la gente del día a día, pues para que cuando se puedan contar las historias, pues se puedan contar de una forma muy cercana, ¿no? Que es un poco lo que a mí me gusta, que cuanto más cercano y más proximidad, mejor. Y bueno, a ella yo la he conocido gracias a una ex invitada que tuvimos por aquí, que fue Carmen Ruber, que no sé si os acordaréis, una chica que era fotógrafa y estuvo haciendo una exposición muy chula sobre el tema del cáncer. Y pues bueno, nos puso en contacto y gracias a ello, pues bueno, nos vamos ya con ella, que aquí la tenemos. Muy buenas noches, Alicia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cachis? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Lo primero, gracias por haberte animado. Bueno, gracias a ti, gracias a Carmen, que yo la conocí a través de la radio, no la conozco personalmente, Ujú. y me llevó hacia ti y bueno, pues aquí estoy. Me lo propuso y bueno, pues encantada, un placer de saludarte. Oye, no, el placer mío, que yo aún no había tenido a nadie de la radio y para mí, oye, es como ese medio que a mí me gusta conocer, que al final yo creo que actualmente está un poco desconocido. Bueno, un poco desconocido de la radio, creo que la radio siempre ha estado ahí, Ujú. es la posiblemente históricamente de los medios de La más comunicación la. medio más cercano, el que siempre te acompaña una voz al otro lado Ujú. de, bueno, pues de las ondas, estés donde estés, del momento que estés. La radio es inmediatez y la radio, pues, ahora con las nuevas tecnologías no tanto, pero siempre ha tenido ese punto de magia Correcto. de no saber quién está hablando, ¿no? Al otro lado del micrófono. Ahora ya nos hemos descubierto todos por las redes, pero tiene esa magia, ¿no? De no saber quién es la otra persona, Sí, eso no es verdad. conocerlo, conocer la voz que entra en tu casa o en tu trabajo o O donde donde sea, ¿no? estés. Qué Yo creo guay. que pueden venir millones de podcasts, millones de Mm. formatos de informar, pero la radio siempre está ahí, tiene su parte mágica y de estar en el momento Y en el lugar. y en el lugar de la noticia, en ese instante. Correcto, no, a mí es que sí que es verdad que al final la radio es un poco la mami de todos los medios de comunicación y eso yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Y claro, a mí eso me lleva un poco al hecho de qué te llevó a ti a querer trabajar dentro de la radio. Alicia, ¿fue algo un poco así de rebote o realmente fue algo que estabas buscando tú desde un principio? Bueno, yo de jovencita ya la radio siempre me había gustado, Ujú. la había escuchado muchísimo, sobre todo la radio por la noche, Ah, programas de noche me gustaban muchísimo y ya desde jovencita pues incluso yo tenía un radiocassette, que la gente joven igual no sabe lo que es un radiocassette, y me grababa en el radiocassette leyendo muchas veces y para mí la radio de todos los medios de comunicación siempre ha sido como la estrella, ¿no?
me ha embaucado muchísimas veces lo que decíamos, ¿no? Esa magia que envuelve la radio, el escuchar esa voz serena, tranquila, que te lleva. Yo siempre digo que la radio es como una relación idílica, ¿no? Entre oyente y Vale, locutor, sí, me gusta. porque es más íntimo que regalarle el oído a alguien, ¿no? Entonces la radio, pues de alguna forma también te regala el oído con historias, pues con noticias un poco más dramáticas o más tristes, te regala una sonrisa y la radio pues tiene mucha magia. Y a mí desde siempre me ha gustado la radio y siempre has visto gente que incluso luego he tenido la oportunidad de conocer a alguien que, Ujú. por ejemplo, Otero siempre me ha Ah, gustado, buah, he normal. tenido la oportunidad de conocerla y son maestros del mundo de la radio que siempre me han llamado la atención, ¿no? La forma de trabajar, no ya a través de la radio, sino verlos en directo y ver cómo se mueve gente tan profesional y Ujú. con tanta naturalidad, aparte de tener un guión, porque la radio siempre tiene un guión, evidentemente, Son muchas pero horas al final. invita también a la improvisación, eso te lo hace un poquito la experiencia de los años y estar delante de un micrófono pues te permite improvisar, ¿no? Y bueno, esta gente que está ahí arriba en el mundo de la radio, pues es lo que nos da, ¿no? Los que te engancha un poco la radio a través de Sí. ellos. Y que siempre, la verdad que desde jovencita me ha gustado la radio. A ver, es que, claro, a mí estas cosas al final también me llaman mucho la atención un poco por lo que comentas, ¿no? Porque al final yo creo que son medios que atraen mucho, porque yo creo que a quien le gusta la radio, sobre todo también temas de música, que al final radio y música están como siempre muy bien interconectadas, tienen esa fijación, ¿no? Que al final siempre sueñas o tienes la idea de, ojo, pues es que a mí me molaría a lo mejor presentar un programa o me gustaría hacer esto y por eso tenía esa curiosidad de si lo tuyo había sido ya algo vocacional realmente o que se fue dando. Básicamente vocacional. Yo creo que la radio tiene mucho de vocación. Ujú, Tiene vocación, compromiso y responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad importante a la hora de transmitir, de comunicar. ujú. Claro, la parte más noticiable, que es la parte un poco más seria, ¿no? Dentro de la radio. Y entonces, pues esto te lleva pues, a contrastar continuamente la actualidad de la noticia, pero luego tienes la parte de entretenimiento, la parte de diversión y un poco la parte también en la que te abres también al oyente, que eso también es bonito, que el oyente pueda interactuar y pueda también hablar contigo. Y la radio es cercanía, es que es lo más cercano que hay, es que es hacer un clic, Correcto. date cuenta. Estás en verano en la playa, estás en cualquier lugar, te enteras de cualquier noticia y pones la radio con un clic y ahí hay una voz que siempre te va a acompañar 24 horas, 7 días de la semana, 365 días al Correcto. año. Es decir, que nunca para la radio, es el único medio prácticamente Que no descansa. que nunca para en el momento, sí. Correcto. Pues mira, Alicia, por aquí te está mandando Carmen un saludo y está diciendo que Julia Otero y Gabilondo que son los mejores. Bueno, pues sí, la verdad es que hay muchos maestros de Sí, la radio. sí, sí. Muchos maestros de la radio de siempre. Luis del Olmo, Carlos Herrera, es que hay mucha gente que ha estado y que continúa estando en activo Ujú. y que da gusto verlos trabajar en directo. Julia Otero estuvo en Villarreal, ahí fue cuando tuve la oportunidad De conocerla. de conocerla. Qué bueno. Y, y- y, em, y yo, como has dicho al principio, la naturalidad, porque es que al final la radio, al principio, evidentemente, están los nervios del directo, pero luego ya vas como moldeándote, ¿no? A Ujú. lo largo de los años y va saliendo un poco tu esencia y tu personalidad dentro de la radio. Y cada uno de ellos, pues Julia Otero, Gabilondo, Luis del Le han Olmo, ido dando pues su ha tenido forma. siempre una manera, ¿no? De transmitir una voz característica, una forma de hacer radio, de comunicar. Y bueno, eso es lo que en definitiva, bueno, yo personalmente es lo que siempre he buscado dentro del mundo de la radio. He tenido la oportunidad de entrevistar a Carmen y yo siempre digo, y Carmen lo podrá decir, mira, fíjate, Carmen ha pasado por una situación
difícil como es Muy un difícil. cáncer. Y bueno, hay que darle un poquito la vuelta también, ¿no? Hay que darle el protagonismo que tiene la persona, en este caso anónima, entre comillas, que viene a contarte algo y ella quiere ser escuchada. Ujú. Entonces ahí entra esa parte humana que a la gente pues le engancha. La historia humana de Carmen, no solo una exposición de fotografía, Si no, lo que hay detrás. sino por qué. Claro, porque a ella le viene el fotografiar esos momentos, imágenes del cáncer que no se ven, pues porque ella lo ha vivido y ella tenía ganas de contarlo. Sí. Previamente, evidentemente, pues charlamos un poco, ¿no? De qué quieres contar, qué quieres hablar, pero bueno, al final es lo que te decía, las conversaciones fluyen por sí solas Ujú. y más vale no conocer demasiado de un invitado Es y verdad. hacerlo se vaya saliendo, ¿no crees? Me parece, o sea, Porque es concuerdo cuando, ahí contigo 100% porque además a mí me gusta eso, cuando sabes poquito, lo bonito también es que te sorprenden en el momento, cuando te están contando alguna cosa, y yo creo que esa capacidad que tienen de sorprenderte, que a la vez, si lo sabes transmitir, es algo también muy mágico porque la gente que te está escuchando, claro, si lo sabe notar, lo sabe ver, pues también igual cogen más porque es en plan de jolín, a ver ahora por dónde, por dónde apunta, para ir enfocándolo, pero bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Para ir un navegando. poco, claro, es un poco el ir cogiendo el hilo de la conversación Ujú. y hacer protagonista a la persona que estás entrevistando, Correcto. porque nosotros somos pues meros locutores de radio, que eso que vamos guiando, y vamos poniéndonos en el lugar un poco, al menos yo es lo que intento conseguir, ponerme en el lugar del oyente, ¿no? El oyente que es lo que le gustaría conocer o saber, porque la noticia contrastada es la que es y es tal cual la tienes que dar, siempre contrastada. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Ujú. Las noticias que damos están contrastadas por fuentes oficiales. Si no, deja de ser una noticia, evidentemente. Y luego está ya la entrevista. Entonces la entrevista es, evidentemente, darle protagonismo a la persona que te viene a contar algo, sea una exposición de pintura, sea el frutero de un barrio, sea Carmen, por ejemplo, dando una exposición de fotografía y su historia de vida y su Ujú. historia de superación. Y bueno, pues ir un poquito conversando. Es que es una charla también, Correcto. ¿no? Y estás al servicio de la otra persona y lo que a lo mejor le puede llamar la atención al oyente. Tú desde casa, la posición siempre es, cuando hablas de algo técnico con alguien, siempre decimos lo mismo, ¿no? Vamos a hablar en un idioma que todos entendamos, Correcto, sí. porque nos puede estar escuchando que puede no estar entendiendo, ¿no?, de lo que estamos hablando Correcto. lo más fácil posible. La gente, si estás hablando para un público en concreto, pues entonces sí que utilizas más tecnicismos, ¿no? O permites al entrevistado que hable un poquito más técnicamente, Correcto. pero la mayoría de las veces tiene que ser con un lenguaje que todos puedan entender, Y evidentemente. que además eso yo creo que también muchas veces es más difícil de lo que inicialmente parece, porque al final también es cierto que cuando coges gente que ya está acostumbrada a un cierto nivel o trabajan con investigaciones o tal, que ya los tecnicismos los tienen para ellos, son como muy, muy vocabulario del día a día, se nota mucho porque, claro, luego lo estás hablando, ves que intentan como rebajar, pero es como que vuelven otra vez de forma innata al punto. Y tú de alguna forma tienes que como traducir, ¿no?, Correcto. esa parte más técnica para que el oyente llegue a entenderlo o incluso, pues a veces también, a veces somos ignorantes de algunos tecnicismos y también nos preguntamos, es que Correcto. ahí está la naturalidad, no nada, me estás hablando de una palabra técnica, explícame qué es eso, ¿no? Para que Ujú. todos lo entendamos y entremos en el contexto, porque es que si no, no, la Es una información locura. evidentemente no llega, ¿no? A veces ni nosotros entendemos muchas cosas, nos tenemos que informar, pero también entra esa parte de, pues, de que sea todo un lenguaje un poquito Más más cercano. fácil, porque nos puede estar escuchando, pues una persona que no tiene estudios, una persona que tiene lo mínimo. Y oye, pues todos tenemos derecho
a Sí. que nos expliquen bien las cosas, ¿no? No, no, yo ahí ya te digo que estoy completamente de acuerdo por eso, porque al final yo creo que tanto, pero ya no solo en la radio, sino en casi cualquier medio de comunicación, yo creo que al final lo que habría que hacer para que mucha gente tuviera a lo mejor más acceso o incluso más ganas por escucharlo, yo creo que al final es eso, hacerlo lo más próximo posible. Piensa que es mejor hablar para una persona que no tiene estudios, casi que para una persona que es una licenciada. Obviamente el licenciado puede conocer según el tema más o menos. Y una persona que no tenga ese grado, pues igual no llega. Entonces, cuanto, como dices tú, si es un lenguaje muy básico, es una forma más simple, es mucho más fácil que la gente a lo mejor pueda tener interés, porque a mí sí que me ha pasado que, como te habrá pasado a ti, que habrá gente que escuchando a algún invitado que has tenido, han sido como, ostras, pues ahora quiero meterme dentro de ese mundillo porque me has generado la curiosidad. Claro, claro, de eso se trata también, ¿no? A ver, es que no hay que dar todo por hecho. Es decir, no podemos dar por hecho que un tema del que vayas a hablar lo tenga que entender todo el mundo, Correcto. porque no lo entiende, incluso de temas de política, ¿no? Hay Buah. veces que en las elecciones damos por hecho que todo el mundo tiene que entenderlo todo y no todo el mundo entiende Qué va. todo. La gente entiende que tiene que ir a votar, depositar una papeleta del partido de ideología que Es que sea te... más afín, pero no entiende muchísimas cosas, ¿no? De Correcto. programas electorales, es que es verdad. Entonces, tienes que bajarlo todo un poco a tierra y a una realidad generalizada. Luego está ya pues, lo más técnico o espacios más concretos Ujú. de economía o de... Pero aún así tienes que siempre hacerlo Tender el puente, ¿no? fácil de alguna manera. Que a todos nos gusta también entender las cosas. Si no, pues uno, mira, con un clic, pues puede cambiar Correcto. rápidamente. Y bueno, ahora que ya que estamos hablando un poco la cara bonita de la radio, yo creo que también habría que ver esa cara B, ¿no? Esa cara un poco más fea. Para ti, ¿qué sería como lo más feo que tiene la radio? Bueno, a ver, a ver, feo tampoco, pero a lo mejor un poquito más complicado, ¿no? Ujú, Es la rapidez con la que a lo mejor tienes que contar determinada noticia, las prisas de un directo, el que estás, pues por ejemplo, en un incendio, ujú. contando la realidad de un incendio y a lo mejor pues, te has emocionado con un grupo de gente que ha sido evacuada de su casa y tienes que entrar en un directo con toda la emoción del momento. No es que sea feo, No, sino no. que trabajas un poquito bajo presión, pero eso te provoca muchísima adrenalina del momento, que esto es lo bonito también de la radio. Yo creo que la gente que trabajamos en radio nos gusta trabajar bajo presión. Y aunque Es suene bueno saberlo. un poco mal, la verdadera, el verdadero trabajo de la radio está ahí en esos momentos. Ujú, En un incendio, ha habido un accidente de repente y te tienes que meter en la noticia, en esa realidad, tienes que estar continuamente actualizándolo, llamando a sitios o contar una noticia que no te apetece en ese momento. Han habido noticias feas durante muchos años a nivel provincial, por ejemplo, ujú. crímenes machistas, con hijos por el medio. Han habido incendios muy graves en la provincia de Castellón. Hemos pasado una pandemia que hemos tenido Así de también pronto. que llevar los estudios a casa, contar todos los días noticias nada agradables. Ujú, Y todo eso, pues te lleva también a generar una serie de o sea, una adrenalina del momento, que eso también es lo que te pone en alerta y lo que te hace reaccionar rápidamente. ujú. Se provoca algo grave en un momento determinado y a lo mejor te llaman desde Madrid que tienes que entrar en un boleto informativo en 15 minutos. Y a lo mejor tienes que entrar con un audio, con un corte de voz y tienes que llamar y, ¿sabes? Esa adrenalina que Sí, tiene la radio porque tienes que informar al momento, tú con un móvil o con cualquier aparato técnico que tiene la radio, te vas al lugar en cinco a minutos dar la noticia. posiblemente, desde allí, con un teléfono, de la forma que sea, das la noticia.
tampoco es parte mala, es la parte menos buena, las prisas, el directo no entra porque no Sí, se te oye. la cara B que digo eh, yo. ¿Sabes? Entonces es un poco ahí también conoces se pone en valor todo el trabajo en equipo. Estamos todos para una noticia o para una actualidad del momento. Nos juntamos, nos unimos todos, unos llaman a un sitio, los otros llaman a otro, incluso desde el ámbito deportivo, a veces, si queréis ayuda, estamos aquí, Ostras, ¿sabes? qué guay, eso no lo Por sabía. ejemplo, claro, en un incendio que nos hemos tenido que trasladar prácticamente todo el equipo hasta, hasta un puesto de mando, hasta un campamento de gente evacuada, pues nos hemos ido todos allí y hemos sido un equipo. Es un trabajo en equipo y ahí es donde más unión hay también en todos tus compañeros, que la radio a veces es muy solitaria, pero la radio es también trabajo en equipo y ahí es cuando las prisas en definitiva, pero no lo considero malo, ¿eh? A mí me gusta trabajar bajo presión, aunque sean noticias que no son buenas, a nosotros nos remueve, nos mueve muchísimo y a mí me gusta el trabajo así. Qué guay. No, a ver, yo es que sí que me gusta eso, como siempre que se toca algún tema, que obviamente la parte bonita, por decir una forma o que se entienda rápido, siempre se conoce. A mí siempre me gusta meterme un poco más en la parte del engranaje, pero porque yo creo que también ese engranaje hay que conocerlo, ¿no? Muchas veces para que también la gente pueda llegar a valorar el trabajo que hay, que como tú bien estás planteando, pues eso, en un incendio, en una noticia así un poco más importante que es muy, muy espontánea y tienes que ir allí, pues claro, todo el movimiento, porque aunque parezca que no, que a ti a lo mejor la gente que te pueda escuchar en tu programa puede escucharte a ti, pero claro, tú detrás también tienes todo un equipo que a su vez te está apoyando a ti, te está ayudando y eso es un trabajo que, como tú bien dices, obviamente hay que ensalzarlo y hay que hacerlo evidente. Quiero decir que al final la radio es un grupo de gente. Además, te digo una cosa, pero cuando pasan estas cosas, incluso la gente, los compañeros de administración, desde dirección, cuando pasan estas cosas que tenemos que estar todos ahí, Sí, es que estamos todos ahí, qué guay. estamos todos implicados. De forma, pues a todos nos afecta, ¿no? Sobre todo los técnicos que tienen a lo mejor que conectar con 4 personas a la vez. Tú, ahora vas tú, estaba hablando tu compañero y por dentro te están diciendo vas en 2 minutos, prepárate, ¿sabes? Pero bueno, eso también te lo hace un poquito la experiencia y luego pues todo lo que no se ve y no se oye. La gente que trabajamos en radio, escuchamos otros programas, a veces estamos más pendientes no de escuchar el contenido, sino de ver un poco más allá, ¿no? Ah, qué guay. Sabemos a lo mejor cuando falla, cuando está fallando algo, sabes, a lo mejor que el oyente no se da No le da cuenta, importancia, pues eso sí. nosotros nos damos cuenta que ayer tal le pasó esto en directo y no, ¿sabes? Ostras. Bueno, experiencia también un poquito de años. Y es todo lo que se mueve por lo que podríamos decir el pinganillo, ¿no? Lo que no se oye, que te van diciendo, que te llaman, no entra una llamada en directo y tienes que dar paso a otra cosa y tienes que improvisar. Todo esto es un poco la adrenalina de la radio todos los días. Joder. Porque a veces estás en directo y alguien no te entra. O no ha Qué guay. escuchado el teléfono, entra una llamada. Y yo soy mucho de hacer radio en directo, pues, tienes que improvisar y tirar de cualquier cosa a lo mejor que Es puedas verdad. enlazar, tirar de publi o tirar de, ¿sabes? Sí. Y todo esto pues Ostras. tienes que tenerlo en cuenta todos los días. Es que, claro, esto me gusta porque hace poquito tuvimos un presentador que estuvo también trabajando en la radio de aquí de Valencia, en Canal Nou, y nos decía eso, que sobre todo lo que más temía, dice, es que yo lo que peor llevaba, dice, eran los silencios. Dice, ahí es donde muchas veces, dice, sabes diferencia entre un locutor bueno y uno malo. Dice, porque el silencio es que es lo peor que te puede pasar. Y me estaba recordando ahora lo que había dicho, de como, venga, aquí no podemos dejar silencio, vamos a meter algo. No sé, a ver, los silencios en la radio son eternos. O sea, en la radio 5 segundos de silencio es una eternidad.
Porque es que ten en cuenta que el oyente te tiene en la oreja todo el rato. Correcto. Entonces, de repente hay un silencio y algo pasa, algo pasa, ¿no? También te tengo que decir que los silencios son necesarios, como todo en la vida, ¿eh? Ujú, Los silencios son necesarios a veces en una entrevista. ujú. Pues estar entrevistando a una persona que a lo mejor se está emocionando en el momento y más vale un silencio Que un poco y que atropellado. la persona, oye, pues es, es el sentimiento de ese momento. No tiene que ser una entrevista todo el rato de silencios y a lo mejor de emoción. Ahí tienes que tener un poquito de maña para poder salir de esa situación. A lo mejor después del silencio o una emoción, soltar una sonrisa. Es que es un poco así, ¿sabes? Un poco Yo creo que onda. nos nace de dentro y vamos a darle darle otro aire, ¿no? Ujú. A la entrevista, sin a lo mejor tú darte cuenta, pero como ya sabes a quién estás entrevistando y has visto, quiero decir que el silencio, cuando no está justificado, es una eternidad y cuando está justificado es necesario. Sí. Que le pones suspense también al momento emoción o no puedes cortar tampoco si una persona se emociona, no puedes cortarle No, no, tampoco claro, claro. porque creo yo, desde mi punto de vista, si alguien se emociona, hay que dejar que se emocione. Y luego ya encarrilas la entrevista de otra Bueno, manera, no, ¿no? y que Pero aparte yo creo que como tú bien dices es parte de lo que hay, según de los temas que estés hablando, una cierta emoción, pues igual que está la euforia, porque podemos encontrar mucho en la radio deportiva, pues podemos encontrar también ese momento de reflexión, de silencio y pues eso, hay que saberlo llevar. la radio es un reflejo un poco, cachis, de la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hago una hora de programa y no siempre, ¿no? Porque cubro información local, pero igual en una hora de programa puedes tener un momento emotivo, Ujú. ¿vale? Que te mantiene un poquito en Sí. un pico así de emotividad, de sentimiento. Luego puedes tener un momento de risa, de emoción, de reírte, Ujú. y luego viene a lo mejor un bajón, un pico bajo de eso relativamente. Un pico bajo quiero decir pues de una noticia de seriedad, ¿no? De Vale. una noticia rigurosa. Quiero decir, es un poco como la vida misma, ¿no? Es una Subidas y montaña rusa. bajadas. Y a lo mejor en un programa tienes que procurar que haya un poquito de todo, que haya ese punto de actualidad, de rigurosidad, de emoción, de un poquito de lágrimas, de un poco, si no lo hay tampoco pasa nada, que todos los días no lo hay, pero sí un poquito de todo, es la vida misma, un poco también la radio. No, no, a ver, me gusta porque, claro, ya te había comentado que para mí el tema de la radio siempre me ha llamado mucho la atención y, claro, poder estar contigo, que encima trabajas ahí a diario, siempre me gusta. Y amarte, una de las cosas que también me llama mucho la atención es que, claro, estabas comentando que estás una hora en directo, pero claro, el previo y el post, yo creo que eso también, igual hay que darle un poco de alza, que es la gente, yo creo que eso también lo tenemos que saber reconocer. La gente en la calle es por lo que prácticamente más curiosidad tiene. Bueno, ¿y tú qué haces? Hasta las 12:20. A ver, vamos a las 8, cada uno tiene su horario, ¿no? Pero tenemos como unas 5 horas más o menos antes del programa. Y lo primero que hacemos, yo creo que lo hacemos todo ser humano cuando nos levantamos en el trabajo o vamos al trabajo, es abrir el correo electrónico. Yo creo que eso lo hacemos todos. Y nosotros hacemos lo mismo, porque es donde, bueno, donde nos nutrimos, ¿no? De la información, de todos los correos que llegan de todas las instituciones, y entonces de ahí pues vamos de alguna forma diseñando por dónde va a ir el programa de cada día, ¿no? Si tienes colaboradores, pues el colaborador, si tienes un espacio, pues por ejemplo, yo que sé, de agricultura, o hay espacios fijos, pero luego está la actualidad de la jornada que puede ir por mil, cada día es una historia diferente. Cada día hablamos, pues igual hacemos, hay días que igual hacemos 6 o 7 entrevistas y hablamos con no sé cuántas personas por teléfono, ¿no? Es el trabajo de producción, Ujú. que es el programa y son como unas 5 horas que Buah. te da pie a ir rellenando o a ir haciendo, rellenando no está mal dicho, haciéndote el guión que hacemos en papel
y luego pues ir haciendo el trabajo de producción que es llamar y llamar, a ver por dónde puedes ir para hacer una entrevista, si sacas algún corte de voz, cómo arrancas el programa. Es una preparación previa de unas 5 horas. Ahora la gente dice, ¿y tú qué haces? ¿Llegas y hablas? No. Hay que prepararse un poco, informarse un poco también de si hay que grabar una entrevista previa o cualquier cosa. También hay imprevistos. Igual 10 minutos antes te cambia Todo el la guión, ¿no? actualidad de programa y tienes que dar vuelta a todo el guión 10 minutos antes. Oye, que no te llamaré hoy, que nos ha entrado esta información, Ostras. tenemos que cubrirla, ¿sabes? Entonces es un poco... En la radio vas a contrarreloj todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo vas, o sea, restándole minutos hasta las 12:20 es cuando entras en directo y luego ya corres por los pasillos para entrar en Ostras. el directo con el técnico, ¿no? Es un... Ujú. Bueno, yo lo veo apasionante, ¿no? Tiene, como todos los trabajos, tiene su parte también un poco de monotonía, porque mm, es todo muy, muy igual, Ujú. pero dentro de lo igual es todo diferente cada día. Qué guay. No todos los días hablas de lo mismo, que va, cada día, pues, si yo tengo una hora de programa, pues lo que te he dicho, igual haces unas 5 entrevistas posiblemente, pero a lo mejor has llamado a más gente. Y entonces es una preparación. Es Vamos. una preparación. Que entonces, Alicia, a ti como te vaya un día que más o menos te va todo rodado, estarás como asustada en plan de, vale, en algún momento me tiene que venir algún cambio, así que vamos a estar ya en preaviso. Fíjate que a veces hay días o hay semanas que son muy complicadas para la información Uf, vale. y siempre prácticamente son las mismas fechas. O sea, hay poca información o toda la información está concentrada, pues por ejemplo, mañana en el 9 de octubre. Ujú. Entonces no puedes hacer un programa de una hora todo el 9 de octubre, pero tienes que ir capeando toda la actualidad, que no siempre la actualidad está basada en lo que nos mandan de información, ni casi siempre, vamos. La actualidad, o sea, tú puedes también generar tu propia actualidad, de hecho, prácticamente. Todos los días Guay. tú generas la actualidad a partir de tu programa y de hecho el resto de programas de mis compañeros pues se pueden nutrir, ¿no? De esa hora De todo tuya. lo que tú has y viceversa, es decir, hay una unión entre informativos y programas o también cuando llegamos a redacción, pues a lo mejor incluso de deportes, pues yo tengo una noticia que te puede interesar que es más de ámbito social, del mundo deportivo, pero es más de ámbito social, o informativos, te dice yo voy a tirar por aquí, igual puedes tirar, ¿sabes? O yo le digo a informativos, voy a llamar porque quiero informarme de esto, si queréis. Es un poco de unión entre los diferentes Guay. tipos de programas que hacemos. Entonces, es un poco una sinergia entre todos. Ujú. Y entre todos, pues, o a lo mejor, oye, chicos, ¿me Me podéis falta algo, ayudar en ¿no? esto? A ver, ¿sabes? Me falta un pelín ahí, a ver si me podéis ayudar. El otro día, ¿qué tal? O tengo una noticia que te puede servir, o, ¿sabes? O sea, que nos Bueno, ayudamos muchísimo. qué Y eso bueno. es muy importante también. Quieras o no, pues de esa manera te enteras de todo, de lo Ujú. que ocurre aquí, de lo que ocurre allá, y estamos todos un poco nivelados al día Gracias a de eso, lo ¿no? que ocurre en la capital y entonces y vas A mí eso es trabajando. algo que estás comentando que sí que es verdad que, bueno, yo los programas de radio que siempre he escuchado sí que me gustan mucho porque sí que notabas que hay ese compañerismo entre presentadores, entre los locutores y tal. Que claro, yo digo, pues igual un poco sea como la tele, ¿no? Que al final es como, hay un compañerismo, pero en cierto modo sí que está esa, aunque suene feo, pero esa rivalidad un poquito intrínseca. Pero es que en la radio no sé si se da, pero al menos no lo captaba o no es tan fácil de ver. Y me gusta porque al final dices, bueno, me lo estabas diciendo tú, yo que lo he visto en programas que yo he escuchado y tal, digo, pues no. Entonces al final yo creo que tiene que ser un mundo un poco más pegadito, donde todos vais más en equipo. No, no, no hay nada de rivalidad, que va, para nada. Al contrario, hay mucho compañerismo y nos tenemos que apoyar porque al fin y al cabo
estamos todos, en este caso que cubrimos información de Ujú. los pueblos y provincial, pues estamos todos en definitiva para lo mismo. Correcto. Es que en cualquier momento tienes que echarle una mano a un compañero porque se tiene que ir de momento o lo que sea, entonces tienes que estar. Y hay, no, rivalidad para nada. Qué guay. Todos entramos en todos los programas de alguna manera, informativos entran en programas, y a veces locutamos las de programas algo de informativos. Quiero decir que estamos todos ahí, también estamos en conexión con Onda Cero Valencia o Comunidad Valenciana. Quiero decir, hay mucho, nos alimentamos unos de otros, informativamente hablando. Ujú. Entonces todos nos enteramos de todo y todo lo hacemos prácticamente en voz alta, porque estás haciendo una llamada y a lo mejor informativos te dice, a ver, ¿con quién estabas hablando? Y entonces cuentas pues que me interesan, pues, ¿sabes? O sea que además estamos todos juntos en la redacción. Ah, qué Entonces chulo. es inevitable, te vas a Qué, enterar qué de guay, qué guay. todo. Bueno, Claro, y perdón, Alicia, es que me ha salido ahí rápido y quería preguntártelo. El tema de ahora que se está viendo que hay muchas radios que ya están como retransmitiendo como si fuera una tele, ¿eso cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo estás viviendo? nosotros no lo hemos hecho, creo, en alguna vez algún streaming de algo en concreto, pero muy, muy pocas veces, muy pocas veces. Nosotros, claro, al ser radio, imagen de momento no tenemos, quitando de redes sociales. Ujú. eh, sí que en Onda Cero subimos imagen con los colaboradores, o algún invitado que luego se sube a Instagram, por ejemplo. Pero de entrada no, no tenemos, no hacemos streaming cuando hacemos programa de radio. Sí que lo veo, bueno, lo veo bien. Es otra manera de también, buscar una salida a la radio a través de la imagen. Ujú. En un momento determinado, porque, bueno, así que creo que en Castellón sí que hay algún programa que hace streaming cuando está haciendo la radio en directo. Lo veo bien como una salida. Lo que pasa que el locutor es locutor de radio y la radio eres tú y tu micrófono y eres tú en tus estudios y eres, tú un poco en la intimidad, ¿no? De la radio además también tiene, la radio tiene mucho de mensaje, para lanzárselo al técnico que Ujú. está a través de la pecera. Entonces estás todo el rato haciendo como señas, ¿no? Entonces es un poco extraño, ¿no? Es que no es como la televisión en realidad, pero sí que, por ejemplo, Carlos Alsina sí que entra en Espejo Público y entonces ellos sí que hacen un poco de imagen también a Ujú. nivel nacional. Nosotros a nivel local no, No, quitando algún momento puntual, en ¿no? concreto, no, pero sí estoy de acuerdo. Cualquier manera en la que la radio se pueda ver beneficiada, sin quitarle la esencia a la radio, Ujú. yo lo veo bien. Está el mundo, evidentemente, podcast. Hay otras maneras, pues como nosotros, ¿no? Que estamos hablando, que al fin y al cabo es una entrevista, lo que Sí, sí, estamos sí. haciendo, ¿no? Se puede compartir o una charla. Y que yo lo veo bien, pero yo creo que cada medio de comunicación, no tiene que perder su esencia. Ujú. No sé, es mío, ¿no? Igual es un poco un pensamiento a la antigua y las nuevas generaciones pues, pueden decir igual esta que dice, ¿no? Pero igual me estoy metiendo en un jardín, pero yo la radio al uso, Es de voz y yo punto, ponerme la ¿no? radio, exactamente, la radio al uso es la radio al uso. Y yo creo que esta parte se tiene que mantener y tenemos que hacer todos para que se mantenga, Ujú. porque, eh, es que si no se pierde todo, es como escuchar un partido de fútbol por la radio. Ujú. Eso tienes que escucharlo en directo, ¿no? Sí, Porque si luego ya escuchas lo que se sube en web o el podcast posterior, ya no tiene no tiene tanta el gracia. mismo sentido. Así que es la radio, aunque estén las generaciones que vienen pisando fuerte con otros formatos, pero la radio, Es la radio. no sé, es que tiene. Claro que sí, ahí tu micrófono, tu locutor, los cascos. Otra cosa es hacer un programa exterior, Ujú. con público.
eso es diferente, pero no deja de ser radio. Estás en un auditorio, pero estás tú con los oyentes igualmente, pero para un número determinado de gente estás allí en directo, encima de un escenario, pero no deja de ser el formato radio. Ujú. Eh, sigue emitiéndose por la radio, aunque estés en un lugar donde hayan 100 personas, por ejemplo, o Correcto. 50, ¿no? 100 personas para los grandes maestros. Nosotros hemos tenido público para todos, pero sigue siendo la radio. Qué guay. No, Sigue a siendo mí la es radio. que sí que me llama mucho la atención porque, sobre todo a raíz de la pandemia, es donde sí que empecé a ver que muchas radios estaban como haciendo ese viraje, no hacerte a lo mejor streaming, pero sí que te hacían el programa de radio y luego posteriormente pues te lo colgaban en YouTube, pero por ejemplo, en vez del lugar de dejártelo sin imagen, sí que tienen imagen y además me llamaba mucho la atención porque incluso el propio estudio ya tenía como si fueran los típicos telenoticias de la tele con sus pantallas ahí de fondo, con el nombre del programa y todo, y era como, joder, es que aquí ya llega un momento que estás rozando televisión más que radio, o sea, es radio porque, pues bueno, son las emisoras que son, pero que realmente ya estamos como rozando la tele, pero con una línea muy, muy fina, por eso me quería conocer un poco tu opinión. Bueno, de todas formas, es que la pandemia marcó un antes y un después para Totalmente, todos, a todos los totalmente. niveles. Para el mundo de la radio, pues posiblemente sea en ese momento en el que, bueno, de alguna forma la radio sale del estudio Uh -huh. a través de la pantalla. Era una oportunidad para también acercarte de una forma más directa, que la gente te viera, ¿no? Es lo que hicieron también pues muchos cantantes, mucha gente hoy en día que es creador de contenido surgió en la pandemia. Fue una forma de un poco de decir al mundo, hay muchas formas de estar De contigo, darle. ¿no? Tú estás, y yo voy a hacer lo posible para entrar dentro de tu casa como sea, a través de la radio, no vas a ver por imagen, pero tranquilo que tú quédate en casa que yo te voy a acompañar, ¿no? Correcto. Y la radio también pues marca un antes y un después y, por ejemplo, mira, ahora que hablas de esto, nosotros nos montaron estudios de radio en casa. Yo Vale. tenía mi estudio de radio en la pandemia. Cada uno lo tenía en el sitio que menos reverberación había, ¿no? De la casa, que ahí también fue pues una movida un poco Loca. también fuera, con todos los nervios del momento, mascarillas, el técnico dentro de mi casa, mis hijas escondidas para no tener contacto, yo no acercarme mucho a él, montándome ver qué lugar de la casa era el que menos eco tenía. Y al final, pues en un rincón de la cocina, pues allí monté mi estudio de radio. Qué Y guay. bueno, pues el Instagram lo que me permitió en aquel momento era mostrarle a la gente también, pues un poco cómo estábamos pasando aquella época nosotros también y nos permitió mostrar la imagen de aquello, ¿no? Entonces, yo también entiendo que muchos locutores de radio, pues es lo que hacíamos. Pues sí, locutar desde casa, desde el salón de Claro, tu desde donde se casa. puede. Un poco la curiosidad de cómo era montar el estudio de radio en otro lugar, con un montón de aparatos aquí, el ordenador, cuando no iba una cosa dejaba de ir la otra, cuando mi compañera, claro, es que aquello fue un antes y un después, Sí, como sí, te he sí, sí, dicho, sí. y una oportunidad ahí pues para darte un poquito más a conocer, ¿no? Porque era un día a día un poco Diferente. más y bastante complicado. Fue bastante complicado aquella época, fue Buah, es difícil. que la verdad que sí, ¿eh? Porque toda la gente que habéis trabajado en medios de comunicación, cuando habláis del tema de la pandemia, es que se nota que cuando lo revivís es como, buah, es que fue una locura y aunque yo lo intento transmitir, es como no os hacéis realmente una idea de lo que suponía en esa época estar trabajando en esto. Bueno, anécdotas tenemos muchísimas de los días de confinamiento, muchísimas, porque claro, em, yo he llegado a estar haciendo la comida en mitad de un programa porque mis hijas tenían hambre y claro, es que era toda una realidad familiar Muy con una diferente. realidad de trabajo y combinar
que no estaba mal porque fue un momento en el que los que somos madres y padres pudimos conciliar. Ujú. Creo que es la única vez en la vida que hemos podido conciliar de verdad, Es que se dice porque pronto, ¿eh? estábamos, había que salir. Pero bueno, pues sí, fue complicado, no tanto el tema técnico, sino el impacto del momento, porque tenías que contar una realidad que cuando estabas en el directo parecía que tú no formabas parte de esa realidad, pero tú somos todos humanos y estábamos dentro de la realidad. Ujú. Y conocíamos gente que lo estaba pasando mal, gente que estaba ingresada, gente cercana que trabajaba en un hospital. Yo tenía una amiga médico que estaba pues en UFIs Uf, de COVID, en plantas de COVID. Era todo un poco que al mismo tiempo que parecía que te salías de la realidad y estabas en un papel de informar, porque todos los días evidentemente tenías que informar y más en de la aquella época. gente gente que moría diariamente, porque era esa la realidad, y luego tenías que hacer contenido, que eran entrevistas en el ámbito sanitario, bueno, con médicos, con sindicatos, con gente alguna vez que había pasado o que estaba enferma, familiares de esa gente, no sé, el contenido era muy variado. Entonces, era un poco como un poco cambiante Ujú. continuamente, ¿no? Cada vez que nos reuníamos, que además nos reuníamos con videollamada todas las mañanas, a ver por A dónde tirar, vamos a ¿no? tirar. Y es la radio hacerla, yo en ese momento hacía la radio con mi compañera, la hacíamos conjunta. Imagínate, ella en su casa, el técnico en la radio y yo desde mi casa. Ya. Los tres nos comunicábamos por WhatsApp. Y ahora tira tú, y ahora haz tú, y ahora pregunto yo, y ahora mi hija ha venido. Se nos ha escapado muchos mamás por la radio, muchísimos, muchos mamás, porque claro, por más que dijeras de esta hora hasta ahora no estoy, pues estabas dentro de Los casa. niños Entonces son niños. aquello fue el confinamiento, fue toda una experiencia, la verdad, porque fue toda una experiencia, pero fue una mezcla de sentimientos un poco rara, ¿no? Sobre todo el momento de abandonar la radio, porque llegó el día que Que había que dejarla. dirección nos dijo, claro, primero nos turnábamos para hacer presencial y luego teletrabajo y luego llegó un momento que ya nos dijeron, Para aquí casa no todo el viene mundo. nadie. Entonces, de apagar todas las luces y decir, mañana ya no vuelvo, estoy en casa. Y no éramos conscientes no sabemos lo que pasará, porque como estábamos tan metidos en la información, era como que en ese momento salíamos de la realidad para informar, pero estábamos dentro de todo No, lo ese mejor es que seríais los momento. más informados, pero a la vez los más desinformados, porque era, aunque sí, doy la noticia, pero realmente es que estoy como vosotros. O sea, os doy la noticia porque me están pidiendo que la dé, pero, o sea, igual en 10 minutos te cambio lo que te acabo de decir. Sí, sí, tal cual. Era además todos los días así. Era un día, otro día, y luego, pues sí, la conciliación que tenemos, mil anécdotas. No sé, pues mi compañera que estaba dentro de la habitación donde estaba, su hija pasarle deberes por bajo de la puerta. Todo así, un poco, sí, muchas anécdotas. Pero bueno, mira, pues la radio no abandonó. O sea, la radio, el mensaje era tú quédate en casa, la radio continúa estando aquí Contigo, sí, sí. desde casa. O sea, al otro lado nos vas a oír igual, Ujú. vamos a estar igual contigo. Y somos conscientes que hicimos compañía a muchísima gente, porque hubo de todo, gente que lo pasó más o menos bien, gente que lo pasó fatal, gente que tenía personas malitas, y sabemos que somos conscientes que la radio hizo mucho Pues sí. en esos Sí, momentos. porque, por ejemplo, yo eso sí que lo noté. Mucha gente de lo que es mi generación tirando para atrás, que son todos más jóvenes, sí que es verdad que lo pasabas mal, pero más yo creo que por el nervio de salir que por el tal, porque claro, un poco lo que hablamos, ¿no? Estás más acostumbrado como dices tú, los nuevos formatos, las nuevas tal, entonces sí que
Aunque estaba solo, no estaba solo, pero claro, sí que es verdad que las personas más mayores que no están a lo mejor acostumbrados a ciertos programas, ciertas cosas, sin vosotros en este aspecto, yo creo que lo que dices tú, o sea, no hubiera sido yo creo que mucho peor el impacto, casi que si hubieran realmente, pues eso, se hubieran quedado aislados. Pero bueno, pues lo pasamos y hicimos la vuelta por fases, como todo el mundo, la vida por fases, aquello que vemos tan lejano, pero que lo tenemos ahí. Sí, Pero yo creo que aquel 14 de marzo no se nos va a olvidar jamás a nadie, a quien lo vivió, a ¿no? las 3 de la tarde. Sí, yo me acuerdo que la dirección de aquel momento, esa mañana nos dijo, me acaban de llamar de Madrid y me acaban de decir que a las 3 de la tarde el presidente del gobierno va a decretar el estado de alarma. Todavía no se sabía nada de eso. Y nos lo habían dicho por la mañana, pero claro, no sabíamos nada, nadie. Creíamos, pues nada, estado de alarma y bueno, pues no sabemos si va a seguir todo normal, pero claro, luego ya vino el tema del confinamiento y llegó ese momento que lo anunció por televisión el presidente del gobierno y nos quedamos los que trabajábamos hasta las 3:30, pero llegó un punto que nuestro director nos dijo, A casa. quiero que os vayáis a casa. Y el momento de salir de la radio, la calle vacía de gente, un silencio muy extraño para coger el coche, una sensación, Sí, muy loca. yo creo que no hemos tenido un No, no, yo poco. Yo que la estuve trabajando y tenía que salir a la calle, porque yo sí que era de los pocos que el trabajo sí que se mantenía, es que para mí yo siempre lo comparaba con la típica película esta vieja del oeste, donde está saliendo el cowboy caminando que pasa la típica planta de estas rodantes, pues es que era lo mismo, lo veías y decías, wow, es que es increíble en una ciudad como Valencia verla vacía, porque además es que no veías nada, subías al metro, el metro vacío, acostumbrado siempre a verlo abarrotado y era como, guau, qué sensación más fría. Miedo, ¿no? Era una sensación de miedo, de tristeza, de decir, bueno, ¿esto se ha acabado? ¿Qué está ocurriendo aquí? Nosotros en la radio teníamos incluso, porque claro, luego ya entraban varias etapas, la del hidroalcohol y todas estas cosas, y llevábamos colgando las espumillas de los micrófonos, Ah, oh, ¿vale? sí. Teníamos una especie de micro con nuestro nombre, nos hicieron pues, nuestro nombre pegado y Lo he luego visto. cada uno sus discos en una bolsa y colgado con colgado la espumilla. Sí, Entonces la poníamos, la quitábamos y utilizábamos el hidroalcohol. Bueno, fue una etapa, muy fue loca. todo un aprendizaje, pero sí, Yo, muy loca, yo pero bueno. lo de las espumas sí que lo había visto, por eso, por los programas que te había dicho que yo seguía, que durante la... Y calma, me llamó mucha atención porque era en plan de, no, 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 este es mío que pone mi nombre, este, por favor no lo toquéis que si no la liamos. Sí, no, y el pie de micro, todo muy organizado. Eso, mira, es una de las cosas que debería haberse quedado ya, Sí, como algunas cosas que han quedado, pero es una de las cosas que deberían haberse quedado. Pero uno, la mente es muy sabia y parece que las cosas malas pues las olvida, ¿no? Y correcto. parece que olvidarnos de esa etapa y la dejamos aquí detrás y bueno, vuelta a la normalidad de una forma abrumadora. Sí, sí. No, a ver, es como un oasis, yo creo que al final es en plan de, aunque en este caso sí que es real, porque lo estás viendo y sabes que sí, pero lo que dices tú se ha quedado como una bruma, lo tenemos ahí de, bueno, sí, lo tocamos, ahora nos reímos, pero en esos momentos había veces que era en plan de, uff. Pero una experiencia que vives y bueno, y que todos pasamos a nuestra manera y tuvimos la suerte, la gente que trabajamos en radio, de poder estar Ahí. acompañando como siempre hacemos, que nunca dejamos de acompañar. Te lo vuelvo a decir, la radio nunca te deja solo, No, no, es de los ni medios que sola. yo creo que están 365 días, esos no. Desde luego puede haber programas grabados, eso ya te lo digo yo, que en algún momento del año hay programas que están grabados, pero que la radio está ahí siempre. Está ahí.
El 31 de diciembre, 1 de enero, Ahí no estamos. descansa. Es que no duerme. Eso es cierto. Y Alicia, aunque no lo parezca, ya nos estamos acercando ya hacia el final del programa. Y yo cuando llega aquí este momentito, siempre me gusta hacer la misma pregunta a todos los invitados. Y es que, bueno, si tú tendrías alguna persona que te gustaría que estuviera en tu lugar, que fuera un posible próximo invitado, si se te ocurriría alguien para recomendar. Pues no lo sé, ya me has dicho que Carmen ha estado ahí. Pues del mundo de la radio en Lo que general. tú consideres. A mí me gusta, a esto yo lo dejo siempre a vuestra elección. A mí ya con que digáis, pues esta persona, si es de la radio, es de la radio, si es de fuera, es de fuera. Y no hay problema. No, no, nadie en particular. Pues alguien que, pues posiblemente alguien que tenga una historia bonita que contar, pero que sea una persona anónima totalmente. No sé, de alguien. No, es que se le pueden sacar muchas cosas pues a cualquier persona que no sea conocida Sí, sí. y sacarle el lado humano. Y siempre, todo el mundo tiene cosas que contar. Ujú. Todo el mundo tiene cosas que contar. Prefiero que te lo digan Aunque a ti, ¿no? sea, exactamente, aunque a priori parece que no sea muy noticiable, pero todo el mundo se le puede rascar cosas y siempre hay cosas bonitas y experiencias de vida que todo el mundo tenemos y que te pueda contar. Alguien del que pueda sacar un poquito de todo, que te pueda reír, que puedas hacer reír a la gente y que te cuente su historia Sí. de vida. Sí, eso es verdad. Pues bueno, llegado a esto, Alicia, yo espero que tal se te haya hecho cortito, que te haya gustado. Y que bueno, que ya casi Mira, es. fíjate Perdón, perdón, que estoy que. acostumbrada, perdona, acostumbrada a estar donde tú estás. Yo aquí creo que es de las pocas entrevistas porque soy más preguntadora que preguntada, pero bueno, ha sido un placer estar aquí contigo. Saludo a mis padres que me están viendo, que ya les he pasado Muy buenas. para que, Te puedes despistar un que, poquito. que- para que me vean. He estado ahí con mi padre trasteando a ver cómo podía meterse aquí y verlo en directo. Y nada, que siempre es bonito conocer a gente y compartir cosas Pues sí. de la vida. No, la verdad que Cachis. el placer ha sido de los dos. Y bueno, yo lo que le digo a todos mis invitados, una vez habéis venido, si en un futuro, por lo que sea, quisieras volver a aparecer por aquí, Alicia, que sepas que tienen las puertas ya más que abiertas. Así que yo encantado de volverte a tener y compartir otro ratito contigo. Volveré cuando tenga noticias bonitas que contarte, Ay, que así eso me siempre gusta. va bien. Eso me gusta, eso me Es lo que gusta. me gusta de las bonitas. Y bueno, pues nada, yo a todos los que nos habéis estado viendo y nos habéis estado siguiendo, muchísimas gracias. Y nada, Carmen, un besazo por habernos puesto en contacto. Y dicho esto, nos vemos ya el Sí, jueves. Y recordaros eso, que nos vemos el jueves, como siempre, a las 5 de la tarde. Así que nada, sed buenos. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Bueno, pues todo principio tiene un final, y aquí hemos llegado. Si te ha gustado el vídeo, espero ese pedazo de like, y si te suscribes ya sería como darte besitos en los morros y donde haga falta. Así que nada, espero que te haya gustado la visita de hoy y nada, seguir viéndote en los próximos descubriendo. Y sobre todo, espero verte en el directo. Chao, chao.